Bueno, empezamos con fibromas, que estos también son conocidos como histiocytoma solitario o como fibroma en pastilla. Estos van a ser neoplasias benignas derivadas del tejido fibroso, pueden llegar a generar lesiones blandas o duras y pues los más frecuentes van a ser las lesiones blandas y sobre todo van a ser en personas obesas o que tienen acantosis nigricans. Van a predominar en las extremidades y en el tronco y en mujeres jóvenes y adultas, y estas lesiones van a persistir durante toda la vida. Su origen es desconocido y las podemos encontrar durante el embarazo. Bueno, decía que estas lesiones van a ir creciendo durante el embarazo y se relacionan pues con la obesidad y con las personas de mayor edad. Se ha vinculado pues con diabetes tipo 2, con resistencia a la insulina y con síndrome metabólico. En cuanto a la clasificación, pues como les dije, son fibromas blandos y duros. Bueno, en los fibromas blandos, cuando son pequeños y múltiples, se van a denominar verrugas filiformes o acrocordones, que estas son lesiones pediculadas del color de la piel o pueden llegar a ser hiperpigmentadas y se van a ubicar sobre todo pues en el cuello, en las axilas, en ingles y en pliegues inframamarios. El otro tipo es el molusco o fibroma péndulo, que estos llegan a medir alrededor de 5 centímetros o más. Estos van a predominar en el tronco y en pliegues y a veces pueden mostrar inflamación y necrosis después de un traumatismo o que se genera alguna torsión. En cuanto a los fibromas duros, tenemos al dermatofibroma o fibroma en pastilla. Este predomina en extremidades inferiores y en tórax. Va a constar de lesiones pues poco elevadas, van a ser más pequeñas, de color entre amarillo o café, o también pueden ser un poco rojizas. Y al comprimir estas lesiones entre dos dedos, decía que se formaba como una depresión que se denomina el signo en hoyuelo. Y el dermatofibroma pues suele ser único y asintomático. En cuanto al fibroqueratoma digital adquirido, pues esta va a ser una neoplasia de forma crónica y de localización acral, principalmente en los dedos. Y la pápula fibrosa o el angiofibroma, pues es de color de la piel y predomina sobre todo en el dorso de la nariz. Aquí las pápulas, nos mencionaba que aquí estaban las pápulas perladas del pene, que son pequeñas, múltiples, y pueden llegar a adoptar una disposición lineal, ya, o sea, si el área del glande. En cuanto a datos histopatológicos, pues va a haber una gran proliferación benigna en el tejido conjuntivo y en el epitelial. Vamos a poder ver células fusiformes o estrelladas en la zona de la dermis media con infiltrados perivasculares. Y en los dermatofibromas, pues podemos encontrar fibroblastos, miofibroblastos y fibras de colágeno. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos los antomas, la verruga vulgar, la cicatriz queloide, neurofibromatosis, entre otras enfermedades. Y aquí el tratamiento que utilizamos, pues nos menciona que para los pequeños fibromas blandos se pueden eliminar con tijeras de punta fina. Y otra opción, pues puede ser la electrodesecación, la criocirugía, la aplicación local de ácido tricloroacético o la aplicación de láser con CO2. Después tenemos a la queratosis seborreica, que también la conocemos como verruga senil o verruga seborreica. Este es el tumor benigno epidérmico más frecuente en adultos mayores de 40 años y en ancianos. Lo podemos localizar sobre todo en cara y en tórax y se caracteriza por neoformaciones queratósicas pigmentadas o pues de aspecto verrugoso y van a estar bien delimitadas. Se desconoce como tal la causa, aunque se ha visto que está
pues como que vinculada con la exposición a la luz solar, con infecciones virales y a ciertos factores genéticos. En cuanto al cuadro clínico, pues se va a caracterizar por una o varias neoformaciones de entre 1 milímetro a 4 centímetros de diámetro, de superficie rugosa, aterciopelada o tipo verrugosa, de color café amarillento u oscuro, con una pigmentación pues uniforme y con bordes bien definidos. En la superficie llegan a existir orificios foliculares y escamas grasosas que se van a poder desprender con facilidad. Y pues a veces van a ser reticuladas y rara vez son de tipo nodulares. En las piernas los podemos llegar a encontrar con un aspecto digitiforme o verrugoso y aquí suelen ser de un color un poco más amarillentas. La aparición súbita de muchas verrugas seborreicas pruriginosas, acompañadas de neoplasias internas, como nos mencionaba cáncer de pulmón o cáncer de colon o así, se le va a conocer como el signo de Lesser-Trelat, que es así como la imagen, que es como que está más llena la persona de este tipo de, pues sí, de queratosis. En cuanto a los datos histopatológicos, van a proliferar dos tipos celulares, un tipo de morfología escamosa y el otro basaloide. Se han visto 6 tipos histológicos como el acantósico, el hiperqueratósico, el adenoideo, el clonal, el irritado y el melanoacantoma. Del irritado nos mencionaba que se veían como remolinos de células escamosas, que eso era una característica de este, y del clonal, que se ven como nidos de células escamosas. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos que diferenciarlo con los nevos intradérmicos, con el melanoma maligno y con el carcinoma vasocelular. Y aquí utilizamos la dermoscopía. Y aquí en la dermoscopía se encuentran quistes tipo milium, que son pues altamente específicos de la queratosis seborreica, y se observan pues sí de una forma brillante a la dermoscopía de luz no polarizada. Después vamos a los... Si quieres, antes de que le sigas. Queratosis seborreica son neoplasias benignas que son muy comunes. Es algo que van a ver muy frecuentemente en la consulta. Habitualmente aparecen en pecho y espalda, pero también es bastante común que aparezcan en la cara. No se conoce la causa. Probablemente tiene algo de relación ahí con cuestiones genéticas o de herencia. Ni siquiera tiene que ver con la exposición al sol, simplemente llegan a aparecer. Usualmente el paciente acude a consulta, pero porque les preocupa el crecimiento que tienen, da prurito, pero es como muy leve, y habitualmente pues más bien se las desean quitar, pero por cuestiones cosméticas, ¿no? Aquí hay que diferenciarlo también con queratosis liquenoide, que es una queratosis seborreica pero que está inflamada, y aquí se va a ver como una coloración ligeramente rosada. Y la dermatosis papulosis nigricans o nigra, que son las queratosis seborreicas que aparecen en fototipos oscuros. Que vamos, por ejemplo, en Morgan Freeman, lo que tiene en la cara son papulosis nigricans. Entonces, son los que vamos a ver muy comúnmente. Y cuando vean pacientes que le aparecieron muchos y muy rápidos, van a estar en relación quizás al signo Lesser-Trelat, con adenocarcinoma de tubo digestivo o de pulmón. Y es adeno el único tipo que se relaciona con eso, no es otro tipo de cáncer. Se denominan seborreicas por la apariencia, no porque tengan que ver algo que ver ni siquiera histológicamente con las glándulas de grasa. Y dale el siguiente. Como vemos ahí, pues es esta proliferación como monótona que le denominan de los queratinocitos en la epidermis. Y estos quistes pequeños llenos de queratina o quistes córneos, que son esos que se ven así como unas rueditas que tienen ahí en la parte de arriba. Esos son los quistes córneos. Y en algunas ocasiones, no en todos, hay nidos de células basaloides
que esto es la variación clonal o síndrome de Borg-Jadasson. Y también más raro, puede haber ahí algo de infiltrado inflamatorio, linfocítico y liquenoide. El tratamiento pues es quemarlas, básicamente. Puede ser con nitrógeno, puede ser con curetaje, puede ser con cauterio, puede ser con peeling como el ácido tricloracético, puede ser con láser, con lo que sea, pero las van a quemar. Hay quienes las llegan a cortar y dejar sutura, pues realmente es dejar una cicatriz para lo que no meritaba. Ahí más bien hay que hacer eso, pero si no te queda del todo claro el diagnóstico, puedes incluso rasurarlo, nada más, y así no vas a dejar cicatriz, pero no amerita como tal un manejo como agresivo. Del dermatofibroma, son esas tumoraciones duras que van a aparecer principalmente en piernas, que es lo más común, y ahí usualmente va a estar en relación a traumatismos. Casi siempre son zonas ahí de algún traumatismo, llámese piquete o llámese algún golpe. Entonces empieza a haber esta tumoración dura, ligeramente pruriginosa, que persiste por toda la vida. Si llega a quitarse, deja una cicatriz atrófica, deja hundimiento. Y histológicamente el dermatofibroma va a ser compuesto por ácidos de colágeno que van a estar dispersos en forma de remolinos o o proliferación fibrostocítica también. La epidermis va a haber una acantosis y pues básicamente no representan nada peligroso tampoco. Tienen un signo característico que se llama signo de Fitzpatrick o signo del hoyuelo, que es cuando los presionas hacia el centro, se hunde la parte central. ¿Por qué? Porque la epidermis no está afectada, entonces únicamente la dermis, entonces se jala la tumoración y hace que la epidermis se hunda. Eso es muy típico de los dermatofibromas. Si tienen una lesión que sospechen de ella, pues es lo que pueden hacer. Y con los fibromas laxos, ahí realmente tiene importancia por dos cosas. Una, son lesiones que van a ser también muy frecuentes y lo van a ver mucho en su consulta. Y la otra es que pueden estar en relación a resistencia a la insulina. Ese tipo de lesiones son muy comunes que aparezcan en cuello, en ingles y en axilas, como partes de fricción, algunos pacientes incluso en párpados o parte posterior del cuello. Son asintomáticos, más bien es porque les incomoda porque el collar o la ropa, el cuello de las camisas les empieza a incomodar ahí. Y aquí es muy común que los pacientes vayan y les digan que son verrugas, pues siendo estrictos no son. Una verruga es ocasionada por BPH y ese tipo de tumoraciones son simplemente crecimientos derivados de epidermis y de dermis. Va a estar asociado básicamente con tres cosas: herencia, sobrepeso o diabetes. Una de esas tres. Es muy común en mujeres en el embarazo, por ejemplo, pues con los cambios de peso. Y es muy común también que los vean en pacientes con acanthosis nigricans. Entonces están llenos de los acrocordones y tienen un oscurecimiento de las mismas partes del cuerpo. Y esto casi sin equívoco que va a ser por resistencia a la insulina. De aquí lo importante, pues que se lo hagan saber al paciente, ¿no? Y si no tiene diabetes, pues tiene resistencia a la insulina y hay que atender eso y pues le van a ayudar más que solo cosméticamente, ¿no? Tienen que pedirles ahí estudios para abordar eso. El detalle es que si les piden únicamente la química sanguínea, usualmente si son datos iniciales, pues la glucosa va a estar bien. Mejor pídeles una curva de tolerancia a glucosa con insulina y con eso van a demostrar la resistencia a la insulina y pues ya le dan el manejo o lo mandan endocrino. Y eso pues les va a ayudar más que nomás quitarle las verruguitas que les mencioné el paciente. Usualmente son muchas, a veces los pacientes se los traumatizan, es común que llegue el paciente que digan, es que me amarré un cabello, me amarré no sé qué cosas, me puse líquidos, me puse savia de no sé qué árbol, chorro de remedios que se ponen y luego llegan traumatizados o infectados.
Entonces, ¿qué es lo más fácil? Limpiar, hacer una asepsia y si son pediculadas, pues lo van a cortar con unas tijeras finas. No agarrar las tijeras de la cocina, son unas tijeras delgaditas, como unas tijeras iris, que son las tijeras para operar párpados. O hay unas tijeras para retirar puntos muy finitas, también son buenas opciones. Y o congelarlas o cauterizarlas. Eso si se quedan de médicos generales les va a dar dinero, porque van a llegarles mucho ese tipo de pacientes y es bien fácil quitarlas, la verdad. Nada más, pues, como les comento, pues no nomás quitarlas y ya y váyase. Vean por qué le están saliendo. Si es por genética, hay muchos que son pacientes delgados y que no tienen resistencia a la insulina, pues nomás les tocó la herencia, ¿no? Y otros pacientes que no, pues van a empezar a aparecer por resistencia a la insulina. Y ya cuando son lesiones muy grandes, por ejemplo, las ingles, como que veíamos en la imagen, que es el fibroma pediculado, ahí sí hay que poner anestesia inyectada y luego ya lo cortan y cauterizan la base, porque esos pues iban a sangrarles un poco más. Muy bien. Si quieren continuar. Después tenemos los quistes epiteliales, que también son conocidos como lobanillos. Estos pues son tumores benignos que los podemos encontrar en la cabeza, cara, cuello y tórax. Son semiesféricos y tienen un diámetro de entre 1 a 5 centímetros y su consistencia es firme. Según su origen, llegan a ser infundibulares, que son o epidérmicos, o triquilémicos, que también son conocidos como pilares. Se originan a partir del folículo piloso y cuando se derivan del infundíbulo se caracterizan por tener una pared pues con un estrato granuloso y contenido de queratina laminar. Los triquilémicos se van a producir en la cubierta externa del folículo y van a carecer de estrato granuloso y muestran la queratina de una forma compacta. Pues en la clasificación tenemos a los quistes epidérmicos, epidermoides o infundibulares. Estos van a predominar en tórax, cara y cuello. Son lesiones pues, superficiales, asintomáticas, van a estar bien delimitadas de forma semiesférica, del color de la piel o un poco más de que rosita. Cuando se llegan a inflamar y se abren, pues van a dejar un material pues espeso y fétido. Y dentro de estos quistes están los quistes de Emilium, que son quistes epidérmicos pequeños de entre 1 a 2 milímetros. Estos los encontramos en la zona subepidérmica. En niños van a predominar sobre todo en la cara y en adultos van a estar pues en las mejillas y en los párpados. Después tenemos a los quistes triquilémicos, tricolémicos, pilares o sebáceos. Estos van a predominar en la piel cabelluda, nos menciona que hasta en un 90%, pero también los podemos encontrar en la cabeza y en el cuello. Son superficiales, tienen un diámetro de entre 1 a 5 centímetros, la consistencia es firme y aquí, a diferencia del otro, nos menciona que no hay un poro central. La evolución de estos quistes pues, es crónica y es de crecimiento lento. En cuanto a los datos histopatológicos, en los quistes infundibulares, pues estos se van a localizar en la dermis media, pueden ser múltiples, tienen una pared similar a epidermis y también es posible que haya estrato granuloso y queratinización laminar. Pueden haber restos de material eosinófilo de manera queratinizada y si se rompen dan una reacción en la piel pues, de tipo de cuerpo extraño. Y ya en el quiste triquilémico, pues este va a ser un tumor solitario que va a estar situado en la dermis media. Aquí la pared está queratinizada y va a carecer de granulosa y podemos llegar a encontrar calcificación. En cuanto a diagnóstico diferencial, pues están las verrugas vulgares, los fibromas, carcinoma vasocelular y también nevos. En el tratamiento, pues se utiliza la extirpación quirúrgica
Y aquí debemos de tener cuidado porque esta extirpación pues debe de incluir a toda la cápsula queratínica. Nos mencionaba que en algunos casos también se podría utilizar el drenaje y la administración de AINES. En los quistes de Emilium, estos se van a eliminar mediante con aguja. Después tenemos a los siringomas, que también se llaman hidradenoma eruptivo de Jacquet y Darrier. Estos son tumores benignos pequeños que se pueden producir a partir de conductos excretores de las glándulas sudoríparas ecrinas. Pueden localizarse en los párpados o también aparecer de manera eruptiva en el tronco, en el cuello o también en las extremidades. Va a predominar en mujeres jóvenes y mencionaba el libro pues que se ha visto relación con personas que tengan síndrome de Down. En cuanto al cuadro clínico, se clasifica en palpebral, circunscrita, eruptiva y generalizada. La forma palpebral, que es la clásica, pues es la más frecuente, se inicia después de la pubertad, se va a localizar en los párpados y en la parte alta de las mejillas, va a originar lesiones, lo refería como del tamaño de la cabeza de un alfiler, que es entre 1 a 3 milímetros, y suelen ser del color de la piel. Ya la forma circunscrita se ve en las mejillas, en la vulva, en el pene, en el dorso de los dedos y en piel cabelluda. Y esta puede ser unilateral y de una forma lineal. La forma eruptiva, pues esta va a predominar en jóvenes. Aparece en el cuello, tronco, abdomen y parte proximal de las extremidades inferiores. También puede llegar a afectar pues las nalgas y los genitales. Y se caracteriza por neoformaciones pequeñas de 2 a 3 milímetros y este suele ser de color de la piel o de un tono más amarillento. Suelen ser semiesféricas y de una forma aplanada. Y la forma generalizada se va a presentar con lesiones profusas, aisladas o confluentes que van a predominar en el tórax y en la región lumbar. En cuanto a datos histopatológicos, pues en la dermis superficial y media van a aparecer conductos quísticos, van a estar tapizados por 2 hileras de células epiteliales planas y cordones epiteliales sólidos, que lo mencionaba que se ven como en forma de coma o de renacuajo. Para diagnóstico diferencial tenemos el tricoepitelioma, el líquen plano, verrugas planas, el molusco contagioso. Y aquí, en cuanto al tratamiento, pues decía que ningún tratamiento es realmente eficaz, pero que podían usarse retinoides como la tretinoína. También se podía usar el ácido tricloroacético. Se ha utilizado pues el láser con CO2, la criocirugía, y que alguna de las mejores opciones pues es la técnica microquirúrgica. Chicas, antes de que continúes con los hemangiomas, de los quistes dermoides, para diferenciarlos de los quistes triquilemales, que van a ser los más comunes, pues en piel cabelluda, casi siempre los quistes triquilemales tienen una consistencia dura y 90% de las veces están en piel cabelluda. Quistes dermoides pueden estar también en piel cabelluda, tienen una consistencia más blanda o renitente, como que rebotan. Y de esa manera podemos diferenciarlos con la clínica. Como quiera, ambos pueden estar en las dos localizaciones. Y por qué aparecen realmente no se sabe. Usualmente aparecen secundario a traumatismos. Pueden ser iatrogénicos por implantación de elementos dérmicos, restos de epidermis, oclusión de los conductos pilosebáceos. Incluso hay teorías que pueden estar relacionadas con infección por virus del papiloma. Con quistes epidérmicos, tomen en cuenta, cuando tienen muchos quistes, diagnosticar algún síndrome congénito, como el síndrome de Garner, que es el síndrome de poliposis colónica, o el síndrome de nevo vasocelular, que son pacientes que hacen muchos quistes dermoides, y nada más el quiste como tal, aquí la importancia, ¿no? Para el tratamiento, pues es la cirugía, y como ustedes mencionaban ahorita, es bien importante
extirparlo por completo, porque si se queda algo de la cápsula, va a haber una recidiva. Al final de cuentas, esta cápsula va a ser como la parte interna del folículo, ¿no? Entonces, esa es la que va a producir la queratina, y si se queda algo, pues va a haber una recidiva. Si al momento de que vaya el paciente hay datos de infección, está caliente, duele o hay secreción de líquido purulento, pues hay primero que dar antibiótico. Aquí lo más común es que sea por Staph aureus o Staph epidermidis. Entonces, derivados de penicilina, como cefalosporinas, son los de primera elección. Y si no está infectado, pues se puede hacer la cirugía pues de entrada, siempre disecando por completo el quiste. Y posterior a esto, pues ya va, hay que cerrar. No es nada más drenarlos, porque pues es lo más común que haga pues, el mismo paciente, no lo puede picar y drenar. Hay que quitar por completo la cápsula. Y los eringomas, que son tumores derivados de células lumínicas intraepidérmicas y de los conductos excretores de las glándulas endocrinas, básicamente de la acrofiringia es donde se derivan este tipo de tumoraciones. Son muy comunes en párpados inferiores sobre todo, pero pueden aparecer, como hayamos ahorita, también en otras partes del cuerpo, incluyendo en genitales externos. Y también es muy frecuente que en pacientes con síndrome de Down tengan mucho ese tipo de lesiones, y predominan también un poquito más en mujeres que en hombres. Habitualmente son de color piel, miden de 1 a 4 milímetros y son asintomáticos. Aquí el tratamiento es más bien por estética. Cuando los quiten, siempre hagan diagnóstico diferencial con quistes de Emilia, con jantelasmas, que el jantelasma son depósitos de grasa, entonces tiene una coloración amarillenta, con hiperplasias sebáceas, que las hiperplasias sebáceas tienen vasos en corona, con verrugas planas, que usualmente son planas, como dice su nombre, y tienen ahí zonas de micronecrosis en la superficie. Y también es importante diferenciarlo con sarcoidosis, que sarcoidosis no aparece tanto en párpados inferiores, pero a los lados de las fosas nasales pueden aparecer mucho ese tipo de lesiones muy similares a los siringomas. Y a la histología, pues es muy común o típica, ¿no? Ese tipo de tumoraciones, la forma de coma o renacuajo de los conductos quísticos, ¿no? Ese es como casi patognomónico ese tipo de tumoraciones. El estroma que está alrededor va a estar como esclerótico, va a estar como jalado, si se fijan, se ve zonas como de retracción. Y hacia zonas profundas no hay nada de afectación. Todo va a estar hacia la dermis nada más. En algunas ocasiones, como ahí en la foto, de hecho la parte que está arriba, se ven quistes córneos. No es lo común, pero se pueden ver. Realmente como tal la lesión es la que está hacia abajo, que se ve como una zona circular. Luego la colita como el renacuajo hacia la parte de abajo, lo arriba es un quiste córneo. Y el tratamiento, siempre dejarle en paciente el claro que pues es por motivos estéticos, porque luego hay muchos pacientes que les dan tratamiento y les dejan cicatrices. Entonces van a seguir saliéndoles a lo largo de toda la vida. Hay que ir quitando los que les molesten más. Cirugía como tal con puntos, con sutura, realmente hay que dejarlo como de última alternativa por la cicatrización que va a dejar. Es mejor hacer electrodesecación, crioterapia, láser fraccionado. Incluso hay unas tijeras que se llaman tijeras para siringoma, que cortan como de manera muy superficial y cicatrizan por segunda intención, y también casi no dejan cicatriz o no dejan nada prácticamente. Tienes buena opción. Y cremas con retinoides, pues hay que dejarlos para pieles gruesas, ¿no? Como en axilas, porque realmente si lo dejan en párpados les va a incomodar bastante. Muy bien, si quieres continuar con lo de mangiomas. Bueno, y ya continuaríamos con hemangiomas. Pues el hemangioma infantil como tal es o también conocido como angioma, es un tumor vascular. Suele ser más frecuente en la niñez, principalmente en la raza blanca. Y nos menciona que la proporción pues, va a ser de entre 2 a 1 a 5 a 1 de mujer a hombre. Y
pues también nos menciona que los hemangiomas, perdón, van a constituir el 92% de las anormalidades vasculares. Principalmente la causa pues va a ser desconocida y nos dice que en la mayoría de los casos, bueno, en el 10% de los casos va a haber una afección heredofamiliar, va a haber antecedentes. Y también si tenemos hemangiomas múltiples va a estar correlacionado el HLA-B40. En cuanto a las anormalidades vasculares, nos menciona que las manchas salmón tienen una incidencia del 30 al 44% y estos van a tener una herencia autosómica dominante. Entonces, pues es probable que si el padre lo tuvo, el hijo lo va a tener, para que lo tengamos pues en cuenta como tal. ¿Leas? Bueno, en cuanto a los hemangiomas, pues las células endoteliales en el hemangioma van a tener las características de células mesenquimatosas inmaduras y estas van a expresar el CD133. También el factor de crecimiento de fibroblastos va a estimular pues la proliferación y la migración de las mismas células endoteliales. También vamos a tener pues como tal, de los mastocitos van a ser los que inician la fibroplasia y pues van a empezar con el cambio de la formación. Y pues también nos mencionaba que en cuanto tengamos las formas infantiles, podemos utilizar los marcadores, que son marcadores específicos, el GLUT1, el CD31, el CD34 y como ya les mencioné, el CD133, así como el marcador linfático LIVE1. Y ya pues podemos ver en las imágenes cómo son, pues cómo se forman y cómo se observan los hemangiomas. De hecho, creo que no me ha tocado, pero pues decía que sí era algo común verlos. Dale. Y pues como les dije, eran el 92% de las malformaciones vasculares, pero pues en cuanto a malformaciones vasculares, estos van a ser errores morfogenéticos congénitos. Principalmente pues van a ocurrir entre la cuarta y la 10ª semana de la vida intrauterina. Y pues estos no suelen ser proliferativos, crecen con una lentitud pues bastante lenta y esto por factores hemodinámicos, principalmente nos mencionaba la presión arterial. También pues es importante tomar en cuenta que no van a desaparecer solos. En cuanto a las malformaciones en este capítulo nos mencionaba principalmente la mancha en vino de Oporto, que es la imagen de abajo a la derecha, como lo podemos observar. ¿Las? Y bueno, en cuanto a la clasificación, nos menciona que se pueden dividir en dos, que van a ser en tumores o malformaciones vasculares. Los tumores son lesiones que pueden ser lesiones proliferativas o malformaciones, y ya pues ante de estas podemos tener el hemangioma inmaduro, el angioma en penacho, el hemangioendotelioma posiforme, el hemangioma congénito, que se iba a dividir entre rápidamente involutivo, no involutivo y parcialmente involutivo, y el granuloma piógeno. Y ya entre las malformaciones vasculares, que pues va a ser como tal una anomalía estructural en vasos sanguíneos o linfáticos, nos mencionaba pues las malformaciones que como tal antes se iban a mencionar como hemangiomas maduros y se iban a clasificar dependiendo del flujo sanguíneo que va a ser en alto o bajo. Las de alto son malformaciones arteriales, fístulas arteriovenosas, malformaciones arteriovenosas, así como malformaciones capilares y arteriovenosas. Y ya las de bajo flujo son malformaciones venosas principalmente, así como malformaciones linfáticas o capilares. Y pues como tal nos dice que las malformaciones pueden estar localizadas o pueden ser extensas o sindrómicas. Entonces pues hay que tomar en cuenta la misma clasificación. ¿Leas? Y ya como el cuadro clínico de los hemangiomas, pues nos dice que tiene una fase proliferativa y una de involución. Principalmente se van a encontrar en la zona de la cabeza y nos dice que aproximadamente el 88% van a aparecer después del nacimiento. De estos 88%, el 30 al 50% van a nacer como de una lesión precursora y de este 88% también nos dice que el 50% van a ser evidentes en el primer mes de vida, entonces son muy rápidos la formación de ellos. Y como lesiones precursoras, pues vamos a tener que son máculas hipocrómicas, eritematosas o telangiectásicas. También se pueden ver áreas equimóticas o áreas con manchas de vino de Porto, que suelen ser confundidas como tal. Y pues de estas lesiones se van a ser seguidas por un crecimiento progresivo, pero nos mencionaba que casi nunca va a ser mayor a 10 centímetros y también puede tener como un área
de blancamiento de la superficie, o también se pueden llegar a ulcerar hasta en un 26%. Y algo importante es que pues aquí nunca va a existir una hemorragia o una transformación maligna, son completamente benignos. ¿Ya? En cuanto a las características topográficas, pues nos menciona que pueden ser localizados, cementarios o indeterminados. Y pues en caso de que sean múltiples, va a ser el 1%. Como les dije, está correlacionado con el HLA-B24. Y pues en cuanto al hemangioma infantil, como les mencioné, el hemangioma congénito, que se va a dividir entre las 3 involuciones, que va a ser de rápida involución, de no involutivo o involución parcial. Y pues lo podemos tener como superficiales o profundos. Los superficiales van a evolucionar una fase proliferativa a lesiones elevadas. Estas van a ser principalmente características de color rojo brillante y una consistencia elástica. Y ya las profundas van a estar en la fase proliferativa, van a ser como color de piel o azulosos y van a ser pues más compresibles que los superficiales y van a tener vasos telangiectásicos en su superficie. Nos mencionaba que como tal, en general, los hemangiomas van a dejar de crecer entre los 6 y a los 12 meses y de aquí se van a tornar un color rojo oscuro. Eh, También nos menciona que van a disminuir de tamaño espontáneamente y van a desaparecer antes de los 3 años de edad. También nos mencionaba que como tal, si no desaparecían, ya la totalidad van a desaparecer antes de los 5 a 7 años. Lo máximo que decía que se podían tardar en desaparecer eran aproximadamente 10 años, que ya para los 10 años, si alguien tiene un hemangioma, pues es muy, 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 muy raro. Y también pues tenemos que tomar en cuenta el tamaño. Entre más pequeños van a desaparecer más rápido y suelen no dejar una huella. También nos menciona que pues en cuanto mayor sea el tamaño, estos pueden dejar una atrofia o telangiectasias o cicatrices y esto es pues hasta en el 69% de los casos. ¿Leas? Y bueno, dentro de las malformaciones también nos menciona el síndrome de Kasabak-Merit, que era caracterizado por un hemangioma gigante, trombocitopenia, así como una coagulopatía, que esto pues era principalmente por disminución de los factores de coagulación. Y como se ve como en la imagen, de hecho, no venía en el libro y le empecé a buscar en internet y todos los que veía eran pues bastante extensos, se podían poner en el brazo y realmente el brazo de los niños eran bastante, bastante enormes. Entonces, pues sí, sí cumple el criterio de hemangioma gigante. Y pues por otro lado tenemos las manchas salmón, que estas también se suelen denominar como picotazo de cigüeña o beso de ángel, que pues estas van a ser lesiones congénitas y pues tienen un color rosado sin relieves y se van a presentar principalmente en la frente, en párpados y en la nuca. Nos dice que principalmente si se presenta en la frente o en los párpados suelen desaparecer y pues estas que cuando desaparecen, bueno, decía que cuando tuvieron alteraciones emocionales o hacían esfuerzos físicos volvían a hacerse evidentes o se pueden hacer más evidentes en esos casos. En cuanto a en la mancha en vino de Porto, o también llamado neo flamio, esta va a ser una malformación capilar congénita. Principalmente se va a dar en casos pues unilaterales y dice que pues, se restringe como tal al territorio facial, que pues, va a ser entre la frente, la mejilla, el paladar y la conjuntiva, que es todo lo que inerva el nervio trigemino. Pues esto va a ser como coloración oscura y nos menciona que pues no suelen ni crecer ni desaparecer. También nos dice que pueden mostrar como salientes hemorrágicas o un granuloma piógeno, que es como la imagen de arriba. En cuanto a las malformaciones vasculares en vino de Porto de la de abajo, esas son como tal las que les mencioné ahorita en la clasificación. ¿Leas? Pues en cuanto a la histopatología y los laboratorios, nos menciona que para esto tenemos que hacer una biopsia en sacabocados de aproximadamente 2 a 3 milímetros. Y pues también nos decía que si en caso que tuviéramos hemangiomas gigantes de más de 10 centímetros, que de estos casos eran extremadamente raros, se tenía que hacer un recuento plaquetario periódico porque estos lo que hacían era que iban a como jalar, entonces iban a consumirlos. Y bueno, en caso de que tuviéramos alguna sospecha de algún hemangioma que sea interno, que no lo podemos observar, se puede utilizar la arteriografía, la gamografía, así como la ecografía y la tomografía, alguna resonancia o una angiografía, ya sea por resonancia magnética.
Y ya en el caso de que tuviéramos la sospecha del síndrome de Casabac-Merit, tendríamos que buscar pues como tal la trombocitopenia, la anemia hemolítica y ver la coagulación intravascular diseminada en los pacientes. Eh, También en cuanto a la histopatología, en la fase proliferativa, lo que podíamos observar en las imágenes es que íbamos a ver agregados sincitiales, esto de células endoteliales, así como que van a estar edematosas y podemos observar también los pericitos. Y ya en la fase involutiva van a ser células endoteliales que se van a aplanar y pues los canales vasculares igual van a estar como más ectásicos. Y pues se va a ver el tejido fibrótico que va a ir reemplazando pues las células. Y pues ya cuando nos mencionan que ya en un momento de estar completamente involucionado, estos van a tener pues muy pocos vasos capilares y pues está ahí abajo en las imágenes en cuanto a los estudios de los hemangiomas. Dale. En cuanto al tratamiento, nos menciona que principalmente pues era bueno, que antes era la expectativa y el convencer a los padres de la involución. O sea, realmente como les dije, se deben involucionar para los 3 años y ya de 5 a 7 ya la mayoría. Y antes pues era así como que no, calma, vamos a ver qué pasa y ahorita al rato desaparece. Pero pues también nos mencionaba que principalmente pues el tratamiento se da por lo mismo de que los padres se preocupan o por la misma estética. Nos menciona que también que en dado caso de que tuviéramos hemorragias, pues podíamos hacer una presión o vendaje y así como una aplicación de hemostáticos como el Gelfam o el Oxicel. Y también en dado caso que existiera alguna alteración, podíamos utilizar los apósitos hidrocoloides o de hidrógeno. Y ya en caso que tuviéramos una pues, infección agregada, pues tenemos que hacer el aseo y poner pomadas con clioquinol o con los antibióticos tópicos sistémicos, pues dependiendo de cada cual, ¿verdad? Y también había un tratamiento como tal, que era el propanolol, que como su nombre lo dice ahí, hemangiol principalmente se utiliza para los hemangiomas y pues en la dosis era de 1 a 3 miligramos por kilogramo en 2 dosis y iba a ser 90% eficaz. Cuando lo utilizaba se decía que la resolución se iba a dar en los 2 años, entonces pues iba a ser un poco más rápido la involución. Entonces, pues sí tiene como que un efecto benéfico. Pero el problema de utilizar el propanolol, pues es que puede haber broncoespasmo o una hipoglucemia. Entonces, pues era importante que en los pacientes que les tuviéramos que dar esto es que las madres alimenten a los lactantes cada 4 horas y pues cuidar que el paciente no tenga una hipotensión, una bradicardia, una somnolencia, porque pues son efectos también adversos los cuales nos pueden llegar a mayores problemas, ¿verdad? Y las. También nos mencionaba que podemos utilizar el Imiquimod en crema, pues al 5%, y esto principalmente igual era para acelerar la ulceración y la involución. Se daba 2 veces por semana, pero no decía como cuánto tiempo se daba. Y ya en caso de que tuviéramos hemangiomas pequeños, se iba a utilizar el timolol se iba a utilizar en gotas, que estas son oftálmicas, de hecho, al 0.5%, en dado caso que tuviéramos los hemangiomas en la cara o que estén cercanos a los ojos o en mucosas, y pues iba a aplicar de 2 a 3 veces al día por vía tópica durante 2 a 3 meses. Y dale. Ya en caso de tener hemangiomas infantiles, decía que no se tenían que realizar una intervención quirúrgica, la escleroterapia o una embolización arterial y tampoco pues, utilizar instalación de magnesio ni alguna radioterapia porque ninguno de ellos iba a tener mayor ventaja que la involución espontánea, entonces pues no tenía caso. Si sabes que a los 3 años te va a involucionar, pues para qué lo metes a alguna de estas tratamientos. Y ya en el caso que tuviéramos un síndrome de Casabac-Merit, podemos utilizar la prednisona 1 o 2 miligramos por kilogramo. Y pues también le tienes que dar las transfusiones de los concentrados plaquetarios, así como el concentrado eritrocitario o el plasma fresco. Y ya en dado caso que tuviéramos un caso muy, muy grave, podemos utilizar quimioterapia con vincristina o con ciclofosfamida. ¿Leas? Y bueno, ya Y que además continuaremos. de los hemangiomas, aquí lo único que me importa que se aprendan es la clasificación. Diga regresa TCB positiva.
Otra antes. Ándale ahí. Entonces, los hemangiomas congénitos podemos clasificarlos básicamente en 4 categorías. Los de rápida evolución, los de no involución, involución parcial e involución fetal. Entonces, por las siglas en inglés son los RICH, NICH, PICH y FICH. RICH es rápida involución, NICH es no involución, PICH es parcial y FICH es fetal. Entonces, hemangiomas congénitos van a aparecer inútero y van a ser diferenciados en base a su comportamiento, ¿no? Los RICH van a tener una progresión con una regresión rápida, ¿no? Esta va a regresar dentro de las primeras semanas de vida. Una regresión completa entre los 6 y 14 meses, como mencionaban ahorita. Los NICH no involucionan y pueden seguir creciendo a lo largo del tiempo. Los PICH, que son los de involución parcial, tienen un comportamiento mixto, ¿no? Muchos involucionan a lo largo del tiempo, pero tienen áreas que no involucionan. Y esos son los que habitualmente van a regresar antes de los 12 meses. Y los FICH presentan regresión incluso después del nacimiento. Ya después de que nace el paciente, muchos ya están completamente involucionados o están ya prácticamente por terminar de hacerlo. Casi siempre se presentan como lesiones solitarias, aunque algunos tienden a presentar múltiples lesiones. Son asintomáticos y todos los subtipos van a estar relacionados con activación del gen GNAQ, es el que se relaciona con hemangiomas congénitos. A diferencia de los hemangiomas infantiles, que estos no están presentes típicamente al nacimiento, los hemangiomas infantiles tienen un crecimiento rápido después del nacimiento, mientras que los congénitos no. Los hemangiomas infantiles, cuando hacen histopatología, van a ser positivos para GLUT1. Este es el marcador positivo para hemangiomas infantiles. Y los hemangiomas congénitos están negativos para el GLUT1. Entonces, tienen ahí sus diferencias. Típicamente, los hemangiomas congénitos van a ser diagnosticados in útero, o así debería de ser en los pacientes. Usualmente no se recomienda monitoreo hematológico como tal, a menos de que los pacientes presenten algún dato clínico, o como pacientes con el síndrome de Kasabach-Merry, pues hay que buscar trombocitopenia. En cuanto a los hemangiomas congénitos, la terapia de primera línea de los RICH va a ser solamente observación. Si tiene alguna complicación como úlcera, trombocitopenia, incluso inestabilidad hemodinámica, pues hay que hacer una excisión quirúrgica. Casi todos los pacientes tienen una involución y si están en piel cabelludo, incluso pueden dejar alguna zona de atrofia. El subtipo PICH, ese es el que debe ser tratado similarmente al NICH, que es el de no involución, con un manejo quirúrgico. Ese para los hemangiomas congénitos. Para los hemangiomas infantiles, que como les mencionaba, ocurren en el 10% de los niños y 50% de este tipo de lesiones van a aparecer en cabeza y cuello. Van a estar presentes muchos al nacimiento y van a crecer, van a empezar a desarrollarse conforme va creciendo el niño. 75 a 90% de estos pacientes, como les mencionaba, están pacientes en cabeza y cuello. Algunos de ellos van a ser, ya van a permanecer en ese tamaño, mientras que la gran mayoría, entre las semanas 2 y 3 de vida, van a empezar a crecer más. Es lo que mencioné ahorita, es bien importante, estas dos fases que tienen los hemangiomas infantiles, ¿no? Una fase de rápido crecimiento y una fase de involución. La fase de crecimiento, que son los primeros 4 meses habitualmente, es donde es importante el tratamiento, ¿no? Y es donde realmente el propanolol tiene sentido darlo, porque si estás en una fase que no es de crecimiento, propanolol no sirve de nada y no les va a ayudar. Y 90% para los 10 años ya se les quitó, aunque muchos de ellos van a persistir como cambios cutáneos como cicatrices, atrofia, telangiectasias.
La gran mayoría van a quitarse de manera completa. Y aquí los hemangiomas infantiles es los que podemos clasificarlos de acuerdo a la localización, como focales o localizados, o segmentarios, que son estas placas alargadas que afectan pues, segmentos de desarrollo embriológico, ¿no? Básicamente, conforme fueron desarrollándose, pues van a empezar a abarcar ese tipo de zonas. Y en base a la localización, podemos clasificarlos como superficiales, profundos o mixtos. Los superficiales son de coloración rojo, en forma de domo, y los profundos van a estar con una consistencia como más como aulada, digamos, son compresibles, son de coloración azulada violácea y tienen muchas telangiectasias alrededor. Y los mixtos pues tienen características de los dos, ¿no? Conforme van haciendo la regresión, el color va a ir cambiando. Va a ir cambiándose de rojo a una coloración como más oscura. Incluso la zona central se puede poner de una coloración grisácea, lo cual es completamente normal. Cuando tengan pacientes con más de 5 hemangiomas infantiles, ahí son 2 pacientes que hay que hacer una... se me fue el nombre, como escaneo, tiene otro nombre, pero hay que con ultrasonido pues buscar si tienen hemangiomas hepáticos también. Si ven más de 5 hemangiomas infantiles, pues se ganaron eso. Y ¿qué más? Pues está el síndrome de Face, que es con pH, que es malformaciones de fosa posterior, hemangiomas, anormalidades arteriales, cortación de la aorta y defectos oculares, externales y un rafe supraumbilical. Sí, ese es el síndrome de Face. ¿Qué más? Pues como les mencioné ahorita, las diferencias entre el hemangioma congénito, que son los diferentes tipos también, las manchas en vino de Oporto, que son hemangiomas muy superficiales, segmentarios. Estos a veces los confunden con malformaciones capilares y tienen una evolución distinta. Estos habitualmente no desaparecen, habitualmente se quedan ahí y pues son los que a veces hay que dar otro tipo de tratamiento. Y las malformaciones venosas que pueden ser similares a hemangiomas infantiles profundos. Sin embargo, estos con el ultrasonido Doppler van a ser un diagnóstico diferencial. Y los linfangiomas también pueden llegarse a confundir un poquito. Pues básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando tengan hemangiomas infantiles? Si son pequeños, pues realmente no requiere como mucho abordaje. Si son grandes o tienen más de 5, pues hay que hacer el ultrasonido Doppler para distinguirlos entre malformaciones capilares, infantiles, y buscar o hacer un escaneo si tienen otro tipo de lesiones. Biopsia está indicada solamente si no tienen una certeza del diagnóstico o si sospechan de alguna malformación vascular de otro tipo de tumoración. Entonces ahí, si lo van a hacer, tienen que pedir GLUT1, que es el que les mencionaba que va a estar positivo en los hemangiomas infantiles. Y tratamiento de estos, como los mencionaban ahorita, tratamiento tópico es el timolol y se puede utilizar láser colorante pulsado, cuando son pequeños aislados para quitarlos. ¿Cuánto tiempo hay que utilizar el timolol? Varía mucho, realmente son meses de estarlo aplicando, cada 12 horas. Aquí la ventaja con timolol es que pues, no nos va a dar ninguna afección en cuanto a efectos adversos, es muy poco frecuente. Y ¿cuáles son las indicaciones de terapia sistémica? Pacientes que tengan hemangiomas en sitios que comprometan la vida, como puede ser labios, como puede ser párpados, o que afecte calidad de vida del paciente, que sean como estéticamente que al paciente pues le estén causando muchos conflictos. El único aprobado por FDA es propanolol y como nos mencionaban ahorita, la dosis de inicio debe ser 0.5 miligramos por kilo y luego posteriormente van a irla subiendo hasta llegar a esta dosis de 1.5 a 3 miligramos por kilo. Inicialmente hay quienes incluso prefieren al paciente hospitalizarlo para vigilar esto de la hipotensión
y bradicardia, y sobre todo por la hipoglucemia que puede llegar a ocasionar, que es poco frecuente y más si inicias con dosis bajas, pero hay quienes lo hacen y hay quienes simplemente le piden a los papás que lo estén alimentando más frecuente, ¿no? Para evitar ese tipo de efectos adversos. Son al inicio y después ya deja de haber el problema con ese tipo de efectos adversos. Y como les mencionaba, pues hay que darlo en la fase de crecimiento, ¿no? Que son los primeros 4 meses. Después, pues no tiene mucho sentido porque ya no hay crecimiento, el propanolol ya no tiene ningún efecto ahí. Si esa no es una opción, se pueden dar esteroides, que de hecho antes de propanolol eran las terapias de primera línea. Los esteroides igual tienen que ser en la fase de crecimiento y se inicia con dosis bajas y puedes aumentarlo hasta 0.5 miligramos por kilo. Hemangiomas ulcerados, pues son los cuidados que nos mencionaban de antibióticos, apósitos para quitar ahí el sangrado. Y AINES. Con AINES tengan cuidado, de preferencia en propanolol, paracetamol, porque los otros AINES pueden pues, aumentar el sangrado. Y bueno, la otra opción es el láser vascular, que con eso pues también les darían a los pacientes. Ahí nada más depende de la localización. Puede llegar a causarles algo de molestia. Muy bien. ¿Cuáles siguen? Queratocantoma y qué más. Y sarcoma de Kaposi. Ok. Si quieres los vemos el martes y de ahí seguimos con lesiones malignas. Ok. Ok. Muy bien.